están, hermanos? ¿Seguros? Gracias a Dios por otro día más. La verdad que sí tengo que confesarlo desde el inicio. Se ven muy bonitos desde acá, de verdad, de verdad. Gracias a Dios. Qué hermoso es lo que el Señor hace en su casa, y yo creo que todos venimos porque queremos aprender de Él, ¿verdad? ¿Están dispuestos? ¿Traen tiempo para aprender bien de Él? Bueno, si tardo 2 horas, no se quejen. Si me acompañan, por favor, vamos a hacer oración antes de iniciar para poner todo en manos del Señor y ya comenzamos. Cierren sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por otro domingo más, por tenernos aquí, Señor, para darte otra vez la gloria y la honra. Ya llegó el momento, Padre, de comunicar tu mensaje que tú quieres que tu iglesia de Casa de Oración Villahermosa Sur conozca. Es tu palabra que estás enviando porque quieres limpiar corazones y porque quieres que vivan de acuerdo a tu palabra, Padre. Sabemos que todos tenemos buenas intenciones, pero tú quieres llevarnos más allá de buenas intenciones. Quieres cambiar nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Padre, por favor, haga su palabra, haga lo que tenga que hacer en cada persona para convencer y para transformar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahí van a decir, hermano, ya se llevó la prédica ahí en la oración. Bien, hermanos, vamos a iniciar retomando la carta de los Gálatas. Y quiero ponerle el contexto y comentarles que aquí, Casa de Oración, llevamos un estudio de versículo a versículo para ir conociendo el propósito del cual está escrita, en este caso, la carta. Pero al mismo tiempo vamos tomando principios para traerlos y aplicarlos a nuestra vida diaria. Entonces, vamos a comenzar. Ahora yo quiero ver si verdaderamente hacen sus anotaciones. ¿Sabe quién? No les voy a decir que les voy a recompensar, pero ¿se acuerdan cuál fue la última enseñanza que dio el pastor Sergio de la carta a los Gálatas? ¿Cómo se llamó el tema? ¿Quién lo recuerda? Los agarré. No, de los Gálatas. Exacto. ¿Y tú qué vida eliges? Ya vieron. Aquella vez fuimos enseñados a través de 3 puntos, y los 3 puntos iban direccionados hacia los frutos del Espíritu Santo. El primer punto se llamó, o lo tituló el pastor, ¿cuál es la fuente de ese fruto? Y wow, vimos mucho la definición de cada fruto, ¿no? Vimos de cada virtud y vimos las manifestaciones del fruto y las consecuencias del fruto. Nos adentramos un poco hacia cada virtud y vimos que cada virtud le da toda la gloria a Dios y es la manera en que Dios quiere que viva. Hoy también vamos a ver algo relacionado, sabemos que todo se relaciona. Hoy vamos a estudiar del capítulo 6, del versículo 1 al versículo 10, y el tema de hoy se llama, ¿cómo se llama, hermanos? ¿En qué vida? En su vida y yo en mi vida. Vamos a ver. Pero antes yo sí quiero hacer el contexto rápido para retomar que el propósito de toda la carta a los Gálatas lo podemos dividir en 3, y es lo que hemos venido viendo. 1, lo que Pablo estaba haciendo era defender el evangelio, que ya vimos en los primeros capítulos. 2, proteger la libertad cristiana, que lo estamos viendo en medio hacia adelante. Y ahorita, por último, ya en este capítulo vamos a llegar a llamar a una vida guiada por el Espíritu. Es decir, todo lo que tú aprendes del evangelio, ya llega el momento en que tú lo tienes que hacer práctico a tu vida, porque si no, de nada sirve. No olvidemos entonces que lo que estaba pasando ahí en los Gálatas, ¿se acuerdan qué estaba pasando? Se habían introducido maestros que se les llamaba judaizantes. ¿Por qué? Porque estaban enseñando la salvación requería cumplir la ley de Moisés. Les pregunto, ¿eso es verdad? No se necesitaba, y ellos querían que volvieran a la circuncisión. Pero Pablo se oponía firmemente a esa mala enseñanza, porque de hecho hasta nuestros días se sigue practicando eso. Ahorita ya entraron a la iglesia judaizantes que dicen que no nada más es por medio del sacrificio de Cristo, sino que hay que hacer obras. Y Pablo defendía el evangelio
y les afirmaba que no, que todo era por gracia, que todo era mediante la fe en Jesucristo y que no era nada por las obras de la ley. Bueno, esto sí ustedes lo entienden, ¿verdad? Hasta este punto ya lo vamos entendiendo. Nada es a través de las obras de la ley. Y por esta razón Pablo ya empieza a decirles algo, que debían de seguir viviendo en la libertad que Cristo les había dado. Eso es a donde Dios nos quiere llevar a todos, vivir en la libertad que Él ya nos dio, a todos, a los Gálatas y a nosotros. Cuando nosotros creímos, todos nosotros sabemos que recibimos su Espíritu Santo. ¿Sí lo sabías? Okay. El Espíritu Santo no mora en la iglesia, el Espíritu Santo mora en ustedes, por consiguiente en la iglesia. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ya sabemos que lo que recibimos también es una palabra que va a hacer todo en todos. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de ¿qué? Cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, recibimos algo hermoso, que es lo que hoy nos tiene aquí, que es lo que hoy cuando tú vienes temprano, puedes agarrar a un hermano, saludarlo, lo abrazas, te da gusto de estar con él, porque tienes algo dentro de ti que se llama, está con 4 letras nada más. Eso, amor. Tenemos el amor. Entonces, cuando nosotros recibimos, nosotros tenemos que entender esto, hermano, que ninguno de nosotros puede ofrecer lo que no tiene. No podemos dar lo que no hemos recibido, por esos tantos problemas. Es decir, no podemos dar amor, pero el amor ágape, el amor incondicional, si no lo tienes. Y ahí surgen muchos problemas. No podemos amar de manera genuina si no hemos experimentado ese amor de parte de Dios. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo estaba incitando a los Gálatas a continuar viviendo en aquella libertad. En pocas palabras le estaba diciendo, necesitan vivir en el amor, que sean guiados por el Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu es que tú y yo podemos tener amor. Eso es lo que le estaba diciendo. Y llega al punto en Gálatas 5:14, ahí está en pantalla, cuando el apóstol ya les dice, y esto es importante para toda la enseñanza, porque les dice, me siguen en pantalla, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Sí lo leemos todos? Ok. ¿Qué tanto te amas? Es una pregunta y tú lo reflexionas. Y tú podrás decir, yo me amo mucho. Yo también me amo mucho. Okay. De la misma manera tenemos que amar al prójimo, pero cuando hacemos acciones malas en contra de tu prójimo, y ahí lo tenemos a un lado, aquí están al lado, ¿ya se vieron? Están tus prójimos al ladito. Cuando hablamos mal de él, cuando criticamos, cuando hacemos, y lo más malo y peorcito, le voy a decir, es cuando el que está al lado de tu esposa o tu esposo y no la tratamos bien o no nos tratamos bien. Entonces, ¿estaremos cumpliendo amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pero los Gálatas, al no entender el significado de la ley los mantenía esclavizados, mientras que Cristo y su amor les daba una libertad hermosa, una libertad para amar, para ayudar, para convivir. Ahora mira, esto que te voy a decir ahorita, pon mucha atención, porque de esto te digo, va a ir todo el mensaje para entendimiento de todo. Dice, ahora nosotros ya entendemos esto. La ley te dice lo correcto, ¿sí o no? O sea, lo que debes de hacer, ¿sí o no? Ok. Pero el amor pone en nosotros el deseo de hacerlo. ¿Sí entendieron, verdad? La ley solo te va a decir, tienes que hacer esto porque es correcto, pero el amor te va a dar las fuerzas para hacerlo. Cuando amamos, no necesitamos que nos obliguen a robar. Cuando amamos, no necesitamos que nos obliguen a no mentir, a no adulterar. No te obligan a respetar a tu marido porque amas. No es necesario que te obliguen. Ni a los hijos le obligan a que, ¿sabes qué? Tienes que honrar a tus padres. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos. ¿Cuántos tenemos padres?
Algunos los tenemos ahí a un lado. Yo ya mi mamacita ya partió con el Señor. Ya pronto la veré cuando el Señor venga. Pero ahí están. ¿Cómo tratas a tu padre? ¿Cómo lo estás amando? ¿O sigue siendo una carga para uno? Entonces, cuando amamos, no nos obligan a hacer las cosas, sino que las cosas se hacen por amor. Porque el amor te va a llevar a cumplir la ley. No es necesario que te estén vigilando, no es necesario que te estén obligando, porque precisamente el amor va a transformar tu vida y te va a impulsar a la obediencia de Dios. ¿Qué cantábamos de la obediencia ahorita, verdad? El amor te impulsa. Por eso el apóstol, después de explicarle, porque ya se daba cuenta que estos de los Gálatas tenían un problema, estaban queriendo regresarse a la ley, ya les vuelvo a explicar en Gálatas toda la doctrina: regresen, es por Cristo, es por amor, tienen que seguir en la libertad. Ya que les explica todo esto, los va a introducir en unas situaciones prácticas. Hoy vamos a ver situaciones totalmente prácticas. ¿Para qué? Para que ellos empezaran a entender y fueran confrontados. Y les viene, y vamos a ir a Gálatas del 6, del 1 al 10. Ahí vamos a encontrar una variedad de acciones implícitas que nos llevan a cumplir esta ley de Cristo. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Vamos a ver unas acciones que nos van a llevar a cumplir la ley de Cristo. Pero recuerda, nada es por obligación, nada es a la fuerza, todo es por... Ok, bien. Lo vamos a dividir esta enseñanza en 4 puntos. Ahí lo tenemos en pantalla. El primer punto va a ser, le voy a agregar, cumpliendo la ley de Cristo, buscando la restauración del hermano. Lo vamos a ver en Gálatas 6:1. Cumpliendo la ley de Cristo, sobrellevando la carga los unos. ¿Con qué dice, hermanos? Lo vamos a ver del 2 al 5. Cumpliendo la ley de Cristo, compartiendo lo que recibimos. Y por último, cumpliendo la ley de Cristo, perseverando en... Me voy a detener un poquito más en los primeros 2 puntos. Ahí vamos a desarrollar más la enseñanza. Y concluimos en el cuarto, ¿no? Vamos a iniciar. Primer punto. Cumpliendo la ley de Cristo, buscando la restauración. Vamos, si me acompañan todos, a Gálatas 6:1. Y cuando ya esté en pantalla me dicen amén. Ya ni les digo cuando lo tengan en la Biblia porque ya está en pantalla. Ok. Hagan anotación si gustan. Dice Gálatas 6:1. Vamos a ver cómo el apóstol se introduce en este último capítulo. Pero miren cómo lo va a hacer. La primera palabra que va a mencionar trae algo consigo ahí que podemos ver ya desde el inicio. Eso se llama paciencia, porque les dice, hermanos. Bueno, recuerden que Pablo le está hablando a quienes. Si dice hermanos, ¿a quiénes le está hablando? A los creyentes, hermanos, aquellos que estaban siendo engañados y que querían volver a la ley y a la esclavitud. Sin embargo, el apóstol le dice, hermanos, o sea, quiero que vayan entendiendo ya desde aquí. A pesar de eso le dice, hermanos, a pesar de que querían tomar un camino diferente, pero Pablo con esta actitud, porque es una actitud buena, de no desechar, sino de amar, empieza a decirle, hermano, porque Pablo lo que va a hacer a continuación en los siguientes versículos es que les va a enseñar algo hermoso que hoy Dios quiere que tú y yo recordemos o aprendamos: paciencia y amor. Y les comienza hablando de un lenguaje familiar. Hermanos, o sea, ¿a quién les dices hermano en tu casa? A tu familia. Hermanos, no los está desechando, sino que él lo que está haciendo que pronto va a hacer que no se aparten de Cristo, los va a llevar a no apartarse de Cristo. Pero el apóstol, ¿por qué? Porque el apóstol había aprendido a esperar en Dios y a confiar que es el Espíritu Santo que obra a través de la persona cuando todo se hace con amor. Al escribirle la carta, lo que Pablo está haciendo es, yo confío en el Espíritu Santo de que cuando empiecen a entender lo que quiero decirle, ellos van a comprender y van a enderezar su caminar. ¿Sabes, hermano? Es lo que hoy Dios quiere hacer con nosotros también. Y no te me desesperes porque Dios quiere hablarnos. Pon mucha atención. Y era por eso la preocupación. Permítame tantito.
¿Sí se escucha, verdad? Era por eso la preocupación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se empezó a preocupar, pongan mucha atención, hermanos, todos somos hermanos. El apóstol Pablo se empezó a preocupar al ver la falta de los Gálatas. ¿Por qué falta? Porque ellos estaban haciendo algo que no les convenía y se podían extraviar. Y ya desde aquí, hermano, cuando vemos que el apóstol Pablo se empezó a preocupar, ya vemos una lección para nosotros. Y yo les pregunto, ¿qué tanto nos preocupamos nosotros por nuestros hermanos cuando identificamos que se están apartando? ¿Qué tanto te preocupas? ¿Qué tan pacientes somos nosotros con nuestros hermanos en Cristo? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿qué tan paciente eres con tu pareja, con tu hijo, con tus padres? ¿Qué tanto eres paciente con aquellos que son, porque los hay lamentablemente, difíciles de tratar? O simplemente lo que hacemos es, ni modo, no está, ni modo, y desechamos. Y la pregunta del Señor para nosotros sería en este momento, ¿estaremos viviendo verdaderamente en el Espíritu? Eso te lo contestas tú. Pablo le está hablando a creyentes y toda la intención de Pablo era presentar una situación que puede ocurrir a cualquiera. Lo que sigue es, esto te puede ocurrir a ti y a mí. Y le dice en Gálatas 6:1. Vamos a leer todo hasta todo el 1. Si leen conmigo, hermanos, si alguno fuera ¿qué? En alguna, ahí vamos a ver qué falta se refiere. Y vemos que dice sorprendido. Y dice, ustedes que son como, ¿cuántos espirituales hay aquí? Ahorita lo vamos a ver. Dice, ustedes que son espirituales, restaurarles con espíritu de... vamos a ver qué tan manso, bueno, es que no me iba a equivocar, iba a decir otra palabra. ¿Qué tan mansos somos? Considerándote a quién dice, no sea que tú, ese tú también sea tentado, no vaya a ser que tú también caigas, cuidado. Ninguno, hermano, está exento de caer en una falta, ninguno. Y a pesar de esto, Pablo busca seguir sobreexaltando la libertad, la gracia y el amor que solamente se recibe por el Espíritu Santo y no por las obras de la ley. Pablo era un hombre sabio y yo leo las cartas y leemos todo lo que él dejó y vemos cómo era contundente lo que quería darnos a entender y no perdió la oportunidad de hacerles ver que realmente, si realmente ustedes y yo, Gálatas, pero lo bajamos ya, si ustedes y yo verdaderamente andamos en el Espíritu. Y les dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Aquí es muy importante que vamos a dejar claro ya desde ahorita, porque esto falta, tenemos que entenderlo bien. Miren, la palabra falta en su original es una palabra que se lee así, paractoma. Y se define como desliz, como desviación, algo que va caminando recto y se desvía, ¿no? Se define como salirse del camino, se define como error o transgresión. ¿Ya viste? ¿Qué significa falta? Error o se define como ofensa y habla de tropezar. O sea, tú vas caminando y pum, te tropiezas. Ahora yo te pregunto, ¿alguno se recuerda cuándo tropezó la última vez? ¿Cuándo? ¿Había alguien? Uno que me diga rapidísimo. ¿Quién tropezó por ahorita, hermana? ¿Cuándo tropezó? Un mes y medio. Y de ese mes y medio para atrás, ¿cuándo volvió? ¿Hace cuánto también había tropezado? No, ¿verdad que no? Ahí está, que eso es muy importante. Tropezar no quiere decir continuamente. Quiero que lo tengan en mente. Eso significa falta. Tropezar no continuamente. Porque no tropiezas, no, yo bajo y me tropiezo ahí, me tropiezo. Ya tengo problemas en el pie, ya vete con un que te vean mejor. Entonces, eso significa falta. Y la falta que uno comete primeramente hablando espiritualmente, ¿ante quién es? Entonces aquí fíjense que leyendo bien y buscando, la palabra falta aquí hace referencia por el contexto que traemos de Gálatas, hace referencia a las obras de la carne. A eso está haciendo referencia.
Entonces, ya parafraseando un poquito, quiere decir que falta es desviarse, salirse del camino, caer en el error o transgresión, tropezarse, caer en las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? ¿Se acuerdan? Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Dice, lees conmigo hasta el 21. Y manifiesta, es para que te recuerdes, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, lee conmigo, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, 21, herejías, envidias. Ay, ¿por qué me paré? Orgías, y eso es importante, lo último, y cosas semejantes, porque ahí se agregan muchas cosas. Entonces ya vamos entendiendo qué es falta. Y tenemos que ser honestos, hermanos. ¿Habrá personas? Es una pregunta. ¿Ustedes creen que habrá personas que dicen creer en Dios y estar tropezando en este tipo de falta? ¿Qué piensan ustedes? Lamentablemente sí. Y inicié diciéndoles, Dios quiere limpiarnos. Dios ya no quiere que juguemos al cristiano, y lo está haciendo contundente desde hace meses para acá. Aquí, esta es nuestra casa, casa de oración Villahermosa Sur. Y si alguno cae, la pregunta sería, ¿qué pasaría? Se pueden voltear a ver todos, rapidísimo. Derecha, izquierda, adelante, atrás, no, porque ay, le vas a doler. Pero bueno, ya lo vieron. Pregunta: si alguno cae entre nosotros, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Aquí lo tenemos que contestar de acuerdo a otra pregunta. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué crees que haría el Señor? Porque yo te voy a decir algo. El Señor, alguien dijo algo por acá. ¿Qué haría el Señor? Restaurar. Hacia allá vamos. Eso es lo que Dios quiere ver. El Señor tiene claro lo que tiene que hacer de primera instancia. De primera instancia. Él lo tiene claro. Y solo por mencionarle rapidísimo algo, podemos ver en la Biblia hombres de Dios que cometieron falta. ¿Se acuerdan la falta de David? Fue perdonado. ¿Se acuerdan la falta de Pedro? Que negó al Señor. Fue restaurado. Y podríamos seguir en varias, ¿no? Habían tropezado, se deslizaron, pero hubo una diferencia que es donde Dios quiere que todos lleguemos. Para que fuera restaurado y perdonado, ellos reconocieron su falta, reconocieron su pecado y se arrepintieron, que es lo que Dios quiere llevarnos a todos. Ahora yo te pregunto, ¿te quedó claro lo que es falta? Porque vamos a entrar a muchos ejemplos. ¿Te quedó claro lo que es una falta? ¿Sí o no? Ándale, contéstenme para saber que están aquí. En Gálatas 6:1 vuelve a decir, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y tenemos que poner atención nuevamente para entender bien, fuere sorprendido. Este fuere sorprendido quiere decir que te descubrió. Cuando a un niño lo ves haciendo algo malo, no le dice, ya te descubrí, porque lo agarraste con la mano en la masa. Dice, no, fuere sorprendido, o sea, que se comprobó. ¿Por qué es importante que veamos esto? Porque luego de repente en la iglesia o en casa o donde sea, hay hermanitos o hermanitas que se hacen ideas, y aquí no es hacerse ideas, sino es comprobar, porque si no, sin darnos cuenta, no comenzamos a estar hablando mal el uno del otro. Que yo lo veo así y yo creo que anda haciendo eso. No, aquí no es de hacerse ideas. Por eso dice, si fueres sorprendido, que realmente sí te diste cuenta, que realmente sí está cayendo en una falta. Pero cuando a alguna persona se le comprueba la falta en la congregación, uy, ahí viene lo complicado, hermanos. Ahí viene lo difícil. Porque empezamos como nosotros, no sé ustedes, yo creo que también ustedes, empieza a haber un dolor muy grande. Porque venimos todos como ahorita los voy yo a todos. Y todos, ¿qué les dije? ¿Cómo se ven? Ah, ya le cambió el hermano. Era bonito, era. Bien, hermano. Sí, hermano, está hermoso. Somos hermosos para el Señor. Amén. Ay, hermano.
le decía yo a los chicos ahorita, porque los chicos me veían, o sea, adolescentes, le doy gracias a Dios que me permite servir con ellos. Y todos me estaban echando porras, sí se puede, hermano, sí se puede. Y me decía, qué bien se ve. Le digo, ¿cómo se ve bien cuando no se baña, verdad? Le digo. Bueno, pero dice, ya hasta me perdí. Pero cuando uno ve a la persona que sí cometió una falta, empieza a causar un dolor interno, empieza a haber ahí una desesperación misma que había hecho el apóstol Pablo. Por eso su inquietud, por eso su desesperación, por eso su dolor, por eso decía que tenía hasta dolores de qué, porque estaba viendo que estaba yéndose hacia el error. Entonces cuando nosotros vemos a un hermano así, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Uy, no, ¿por qué está haciendo así? Y entonces ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ver de qué manera nosotros podemos ayudar, pero no me quiero adelantar. Entonces cuando te enteras que el hermano falta y está haciendo algo, te empieza a doler, más cuando te dicen, ¿sabes qué? Pero alguien que lo confirmó, alguien que lo vio, que alguien que realmente dice sí. Cuando te enteras que el hermano le falta el respeto a su esposa e inclusive le levanta la mano, no está ay, mi hermanita, que el Señor me la bendiga. Cuando te enteras que la esposa es infiel al marido o viceversa, sabemos que lo hacemos hacia ambos lados. Cuando dice uno de ellos dos, es que ya no tengo amor, ya el amor se acabó. ¿Y qué estamos viendo ahorita? Vamos a llegar. Aunque nos vemos aquí, pero dices, es que ya el amor se acabó, yo realmente no sé cómo amarte, y hay ahí problema. Pero quien es espiritual lo ve o se entera, y lo que va a hacer el que es espiritual sabiamente va a hacer algo, no lo va a desechar al hermano, no va a andar criticándolo, no va a hacer nada. Y el Señor lo que nos quiere mandar hoy es a esto. Dice el mismo 6:1, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Pablo le está diciendo a los hermanos de Galacia y nos habla también a nosotros que el creyente sí o sí es llamado a ser intencional. ¿Cómo? Restaurar. El apóstol le está enseñando lo que verdaderamente es vivir en el Espíritu. Cuando uno piensa que tenemos los dones del Espíritu, por lo regular todos piensan, milagros. Pero esto es algo más hermoso, restauración. Porque es interesarte de tu hermano, es amar al hermano a pesar de lo que está viviendo, como primer punto. Eso es lo que está invitando el apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora, como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Antes de buscar restaurar, lo primero que debemos hacer es calmado, detente, y lo primero que tienes que hacer, dice ahí, es considerarte a ti mismo. A ver, hermano, ¿hacia dónde me quieres llevar? Ahorita vamos a ver. Considerarte a ti mismo. Si yo quiero ayudar a mi hermano a ser restaurado porque identifico que hay una situación, lo primero que tendría que hacer es examinarme a mí mismo, mi propio corazón, y pedirle ayuda al Espíritu Santo. Es más, dice, restaurar con mansedumbre. Y para que tú tengas la mansedumbre que tienes que tener, al Espíritu Santo. Quiere decir que estás en comunión constante con el Espíritu Santo. O sea, en una relación activa, presente, continua. Ay, se escuchó bonito, ¿verdad? Diaria con el Señor. Oración, lectura, alabanza, haciendo lo que el Señor le agrada. Y yo les pregunto, ¿cuántos de aquí quisieran tener ese espíritu de mansedumbre? Te puedo volver a preguntar, quiero confirmar. ¿Cuántos quieren tener un espíritu de mansedumbre? ¿Ok? Una persona con el espíritu de mansedumbre es enseñable. ¿Qué tan enseñable eres tú? Una persona con espíritu de mansedumbre controla sus impulsos. ¿Qué tanto tienes dominio propio? Una persona con espíritu de mansedumbre trata a los demás con respeto. Es humilde, es paciente, es bondadoso y sabe escuchar. ¿Quieres seguir teniendo el espíritu de mansedumbre? Eso sí me gustó. Pensé que ya no iban a contestar. Hermanos, cuando una persona tiene el espíritu de mansedumbre, en pocas palabras, te está diciendo que es una persona espiritual. Y la persona espiritual es aquella
que reconoce que vive bajo la gracia de Dios y no se siente superior a los demás. O sea, tú eres una persona espiritual, sabes que todo lo que tienes, sabes que todo lo que eres es por la gracia de Dios y no te sientes superior a nadie. Una persona espiritual muestra humildad por el conocimiento que tiene de Dios. Es decir, sí tiene mucho conocimiento de Dios y está bien, necesitamos conocerle y entenderle quién es Él, pero va a mostrar humildad por ese mismo conocimiento que tiene de Dios. Una persona espiritual vive en amor, no señala con desprecio, no señala con prepotencia el error de los demás. Ay, ese se equivocó. Ay, dice la palabra que el que está haciendo eso no te juntes con él. Cuando ni sabes qué está viviendo, qué está pasando en su vida, solamente juzgamos y juzgamos. La persona espiritual, mira aquí ponme mucha atención. ¿Cuántos varones hay aquí? Hermanos, yo les amo en el Señor, ¿eh? La persona espiritual, el hermano espiritual es conocido en su hogar. Y es que me voy con los varones porque tenemos una responsabilidad fuerte delante de Dios nosotros los varones, de guiar a la familia, de enseñarles de la palabra. Y cuando un varón es espiritual, en su núcleo familiar se ve. ¿Saben a través de quiénes se ven? Díganlo, hermanas. De sus esposas y de sus, porque ellos son los que verdaderamente testifican si tú, varón, estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos, una persona espiritual vela por su familia, primeramente. Primeramente, ¿por quién vela? Cuando su esposa, y lo voy a llevar al revés, cuando su esposo se equivoca, o cuando tus padres, porque también los padres nos equivocamos, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí están aquí? Cuando nos equivocamos, cuando una persona se equivoca, no se juzga severamente, no se menosprecia, no se le grita, no se le hace sentir menos, sino que es paciente. Y si alguno de sus hijos, ¿cuántos padres hay aquí? Si alguno de sus hijos cae en una falta, ya vimos que es falta, busca su restauración con ese espíritu de mansedumbre, con dedicación y con amor. Porque estoy hablando de la persona espiritual para que sepas cuándo y cómo vamos a intervenir. Ahora escucha esto. Restauración en este versículo que estamos viendo es una palabra, es la palabra catarsizo. Se usaba en un contexto médico para arreglar una fractura o recolocar una articulación. Para los que son médicos saben. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué harías en una situación donde cualquiera de tus familiares, ya sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, bueno, nos vamos, cualquier hermano de repente de la congregación va caminando, como nuestra hermanita que nos comentó, que gracias a Dios no pasó más, va caminando y de repente se cae, se tropieza, se fractura la pierna al grado que se le ve la luxación? Ay, uy, la cara que hicieron, perdón, y no fue mi intención. Es que vi que tú hicieron, ay, hermano, qué agresivo. Pero eso es lo que quiero, que lleguemos a ese entendimiento. ¿Qué harían? Pregunta, ¿qué harías rápido, hermano? ¿Qué harías? Ayudar. Nada más de verlo, nos moveríamos a ayudar rápidamente. Seríamos compasivos, empáticos, solidarios y seríamos humildes, porque estamos viendo el sufrimiento que le está generando esa situación y lo que le va a seguir generando la fractura y la luxación hasta que no se vuelva a su lugar y sea tratado. ¿Sí o no? Esta es la imagen que ilustra lo que Dios desea que hagamos con el hermano que sabemos que tropezó y que se está desviando, que se está viendo su luxación, su falta, que se le está viendo ese hueso, su vida que se está fracturando. Y así como hiciste, que, uy, ese es el mismo dolor que tenemos que sentir cuando vemos o nos enteramos que un hermano no está haciendo las cosas como debe, se está desviando del camino. Dios lo que desea es que ante todos tengamos empatía,
que mostremos el amor, que con humildad busquemos ayudar, que no dejemos solo al hermano. ¿Cuánta gente no viene cargada a la iglesia sabiendo que cuando el hermano está pasando por dolor, lo que está pasando sí o sí es problemas? Y que esto le va a seguir trayendo más problemas. Y puede ser que sea a través de por una falta o puede ser por algo que ahorita vamos a ver, no me voy a adelantar. Pero para esto, ¿qué se necesita, hermano? Si tú tienes, la hermana es médico, ¿verdad, hermana? Si tenemos una persona así, ¿qué necesitamos hacer, hermana? Rápido. Tenemos que traer al especialista, al que sabe, al que conoce. Se necesita un acto quirúrgico. Se implica que se necesita entender el dolor del otro primeramente para llevarlo con quien puede ayudarle. Y se necesita que quien pueda ayudar tenga la habilidad para intervenir en ese daño. Y nosotros, yo siempre digo, somos pequeños Cristos. Tenemos el Espíritu de Dios. Por eso la necesidad de estar allí para con el hermano. Ahora te voy a decir algo para antes que continuemos. No quiere decir que nosotros toleremos el pecado. Tiene que quedar claro en un equilibrio. No quiere decir eso. Quiere decir que en primera instancia procuremos la restauración. Eso es lo que quiere decir el Señor. Al final no olviden que estamos hablando de cumplir la ley de Cristo. Este es el deseo del Señor, restaurar, ayudar al que está apartándose de la verdad, al que se está aislando. Y yo aquí me voy a ir un poquito con mis amados jóvenes. Jóvenes, recuerden, vean siempre, porque muchas veces muchos jóvenes vienen y se van y nosotros ¿cómo nos preocupamos? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Porque muchos se aíslan y ahí están aislados, pero muchos se van y ¿qué pasó con ellos? Y es donde nosotros tenemos todos que estar al pendiente los unos por los otros. Porque si una persona vino aquí es porque le trajo ¿quién? El Señor. Y nosotros tenemos que cuidar las ovejas del Señor. Aunque sabemos que ellos tienen un pastor de pastores. Pero para eso, hermano, ¿qué necesitamos? Amor y muchas veces saber perdonar. Mira, el amor es lo mejor que podemos tener. El amor es la ley que supera todo entendimiento. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 13:34, si lees conmigo, así que ahora les doy un nuevo, ¿qué dice que hagamos, hermanos? Tal como yo les he amado, ustedes deben. El apóstol sufría y tenía ese pesar con los de Galacia al ver que estaban desviándose. Pero algunos seguían sin entendimiento, estaban más metidos en guardar la ley, ojo, estaban más metidos en guardar la ley al pie de la letra, que eso era obras muertas, que amar y ser compasivos. Por eso Jesús le dice a los fariseos en Mateo 9:13, está en traducción lenguaje actual, le dice a ellos, porque ellos estaban más metidos en guardar la ley y veían a la adúltera, veían al ciego, veían al cojo y no les importaba, porque los que le importaba era guardar solamente la ley. Por eso ellos le dicen a los fariseos, mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con esta palabra. Prefiero que sean ¿qué? ¿Qué quiere el Señor que seamos? Con la gente y no que me traigan ofrenda, cuando no hay amor, cuando hay una mala intención. Hermanos, Dios quiere que seamos compasivos. Él desea que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Eso está en 2 de Pedro 3:9. Pero imagínense, hermanos míos, amados del Señor, pero si nosotros que ya conocemos a Dios nos convertimos en jueces, señalamos, lo que podemos estar haciendo es evitar que las personas se acerquen a Dios solo por nuestra falta de amor y por la falta de perdón. Hermanos, seamos compasivos, mostremos el amor y busquemos primeramente la restauración de nuestros hermanos. Vamos al segundo punto que va a ser aislado. Segundo punto, cumpliendo la ley de Cristo, sobrellevando
los unos a los otros. Ahí vamos a ver qué significa carga. Vamos a leer todos juntos, pero por favor, si leen conmigo del 6:2 hasta el 6:4. Dice la palabra de Dios, Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas y cumplir así la ley, porque el que se cree. Voy a hacer una pausa tantito. Dice sobrellevar las cargas. Esta primera parte, cargas, habla de una carga muy pesada, cuando no puedes tú solo y necesitas que alguien te escuche. Ahorita van a ver por qué. Y luego dice, porque el que se cree saber algo o ser algo, no siendo nada, ahora sí, si me ayudas, a sí mismo se engaña. O sea, una persona que dice, no, yo no necesito o no tengo por qué ayudar al que está a mi lado. No, que él se las arregle. O tampoco decir, yo no necesito que me ayuden, yo puedo solo. Porque dice, unos a los otros. 4. Así que, ¿qué dice, hermanos? Cada uno aprueba su propia y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cada uno someta a prueba su propia obra. Es decir, hermano, detente. Antes de que tú quieras ayudarlo, primero examínate, primero ver cómo está tu vida. Y si tú encuentras, si tú dices, ¿sabes qué, hermano Nata? Yo sí estoy viviendo bien. Ok, está bien. ¿Tú qué vas a decir? Bien, yo estoy viviendo bien. Pero no te gloríes en los demás, o sea, no te creas mejor que los demás y digan, yo sí, pero él no. Eso es lo que le está diciendo. 5, porque cada uno llevará su propia. Ahora, parece contradictorio, ¿no? Porque arriba dice, llévense las cargas los unos a los otros, pero acá dice, cada uno llevará su propia carga. La diferencia aquí es que arriba es una carga súper pesada que ya no aguantas y que de repente por eso ves a hermanos o hermanas que se acercan a pastores, a líderes o hermanos y le cuentan, oye, tengo esta situación, ya no la aguantan. Y en la parte de abajo cuando dice cada uno llevará su propia carga, quiere decir que tú puedes estar en una situación complicada, y lo voy a tener que decir así, no estaba escrito así, pero es por tu culpa, porque no estás haciendo tu responsabilidad. Por eso dice, ya que te examinas y tú dices, no, esto es por mi culpa, ¿qué tienes que hacer? Llévala tú, o sea, ya corrige, pídele al Señor que te ayude. Eso es lo que le está diciendo. Dice, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Creo que todos nosotros, si ustedes me van a decir sí o no, sabemos lo que se siente haberle fallado a Dios. ¿Sí lo sabes? ¿Qué sientes cuando le fallas a Dios o cuando le fallaste? Vamos a ponerle en pasado. ¿Qué sentiste cuando le fallaste a Dios? Dolor, tristeza, de todo, yo creo, ¿no? Amargura, rabia, enojo, porque un sentimiento encontrado de Señor, una compunción le dicen, un verdadero arrepentimiento. Es cuando ya te cae el arrepentimiento genuino y dices, ay Señor. Y la compunción me habla de pincharse con algo y de repente, ay, duele. Eso sientes y todos lo sabemos nosotros cuando uno comete una falta. Cuando una persona sabe que ha tropezado en algo, ya siendo conocedor de la palabra de Dios, empieza a tener una carga muy pesada. Hay una lucha muy tremenda entre la carne y el espíritu, porque ahí está, ay Señor, no. Esto es muy complicado, hermanos, porque empiezas a tener una intranquilidad. Ve, escúchame esto, tú pecaste, así lo voy a poner, yo pequé, cometí una falta. Yo tengo esa carga porque sé que hice lo malo o que estoy haciendo lo malo y empiezo a tener esa carga, pero la carga mía no se va a quedar solamente ahí, porque en mi casa hay, iba a decir, 5 personas más. ¿Saben quién hay? En mi caso, mi esposa y 4 hijos y 2 chihuahuas, pero eso no sienten la carga, pero entonces cuando yo hago algo malo, yo mismo estoy sintiendo el pesor del pecado, pero ¿qué creen? Lamentablemente yo se los transmito también el pecado o la carga a mi familia. Ahorita me van a entender. Entonces hay una lucha, porque las personas con las que vives empiezan a tener también esa carga. Y para que me comprendas mejor, te voy a hablar a qué me refiero con carga. Y te voy a dar unos ejemplos de esas cargas que surgen por causa de faltas. ¿Y qué es una falta? Dijimos, ¿se acuerdan?
obras de la carne, desviarse y estar en la obra. Gracias, hermana Carlita. No le puedo dar premio como los jóvenes, ¿no? Mira, ejemplos prácticos. El hombre que no quiere trabajar y no aporta para su familia. ¿Qué es eso? Falta. Primera de Timoteo 5:8. Voy a esperar nada más para que medio lean. No lo vamos a leer. Okay. Es una falta. Y sus familiares están llevando esa carga por la falta de suplir sus necesidades. Esta carga produce en la esposa, y hermanos, les amo, pero somos los responsables. Esta carga produce en la esposa y en los hijos frustración, desánimo, tal vez envidia y hasta amargura. Todo por la falta de una persona se cargan los demás y ahí están luchando y luchando. Otro ejemplo, el hombre o la mujer que se la pasa celando a su esposa por todo. Falta. Gálatas 5:20, frutos del Espíritu. Fíjense, está el hombre o la mujer celando, ahí está, mientras que Dios nos da libertad y tranquilidad, hay hombres que quieren esclavizar a sus esposas como lo hacía la ley. No tomes, no veas, no uses el celular, no te pongas, no hagas. Casi le dice, no respires. Colosenses 2:20 y 21. Eso hacía la ley, te esclavizaba. Nosotros vivimos en la libertad de Cristo, en el amor, en la confianza. El celado, o sea, el que está siendo agredido, celado, pierde la paz, pierde la libertad. Está peor que vivir bajo la ley. Está llevando una carga porque se empieza a sentir prisionero o prisionera y lamentablemente en su propia familia, con su propia esposo o esposa. Otro, hombres y mujeres que caen en el vicio de la pornografía. Y esto lo que está haciendo que los mete mucho en tentación, porque ahí están viendo lo que no deben de ver. Los mete mucho en tentación y de repente caen en infidelidad. Y caen en la búsqueda íntima de alguien más que no es su familia. ¿Por qué? Porque como está solamente pensando en eso, ya está buscando por aquí, buscando por acá, buscando, picando y picando, y ya no digo más. Además de que cuando la esposa se entera, produce en la esposa desconfianza en la pareja. ¿Qué es eso? Carga. Está cargada la esposa. El esposo, cámbienlo, cargados ahí. Ay, ¿qué hago? Estábamos entendiendo. Gálatas 5:19. Otro, la persona que ayuda a los demás. ¿Es bueno ayudar a los demás? ¿Sí o no? Sí. Le da su tiempo a los demás y le da de su dinero a los demás, pero descuida a su pareja. Tache, falta. Ahí está la esposa pidiéndole desde hace tiempo ciertas cosas que necesita y para ella no hay nada, pero para los demás sí. Efesios 5:25. Falta. Esto crea una carga emocional en la esposa. No digo esposo porque somos los responsables, porque la esposa dice, ¿y yo cuándo? Aquí estoy. ¿A poco no dice la palabra maridos? ¿Qué dice? Díganlo fuerte, hermana, aprovechen. La falta de uno carga al otro. Otro, la persona que pasa más tiempo en su trabajo convive más con sus compañeros que con su pareja y con sus hijos. Por la falta de uno se cargan los demás. Y ahí vemos a nuestras pobres esposas, aprovechen hermana, en casa cargando con todos los quehaceres del hogar. Son todólogas, lavan la ropa, hacen la comida, son maestras. Bueno, la verdad que tardaría yo, ya me van a decir ya hermano, porque las esposas que son virtuosas saben hacer muchas cosas, además que hasta trabajan, pero también se cargan, mientras que el marido viene, está todo el día, solamente llega en la noche nada más a dame de, y ya, punto. Y mientras ella se descomponen las cosas y ahí tiene que estar ella viendo cómo componer, cómo hacer, y el marido diría, ¿qué hubo, mis chavos? ¿Dónde estamos? ¿Qué carga tan fuerte?
cuando pudiéramos equilibrar todo en amor. Le estoy soplando. Pero igual, cuando la mujer, ay hermanas, ya se les va a caer la risa, dice. Igual, cuando la mujer no quiere esforzarse en el hogar, no quiere hacer nada en la casa, o sea, ella no ha leído Proverbio 31:10 en adelante. Ya, el que entendió, entendió. Este es el otro extremo, no hacer nada, se la pasa en el celular y se la pasa en todo menos en lo que debe de hacer. Llega el esposo y encuentra todo desordenado, con muchas responsabilidades acumuladas. Nuevamente, por la falta de uno, se carga el otro. ¿Y qué crees? No me estoy haciendo víctima ni voy a ser víctima a los varones, porque somos varones. Pero también los varones nos cargamos. Ay, Señor, ayúdala que entienda que necesitamos caminar parejos para hacer la obra de Cristo en nuestras vidas. Como dicen por ahí, hermanos, así pasa cuando sucede. Hasta en las mejores familias. Esto pudiera estar prevaleciendo en la iglesia del Señor. Y el apóstol lo sabía. Por eso les llama a cumplir la ley de Cristo en sus vidas. O sea, a hacer todo por amor, a vivir en amor para Dios, para que cada uno cumpla sus obligaciones, hermanos. Todos tenemos obligaciones. No vamos a poder avanzar en el reino de Dios si no caminamos parejos. El llamado de Dios es amar y a caminar juntos en pareja. Necesitamos ser ejemplo de los de allá afuera. Si no, ¿cómo somos ejemplo, hermanos? Amén. Bueno, y te voy a preguntar algo, hermano. ¿Qué vamos a hacer cuando algún miembro de la iglesia se acerque a nosotros a contarnos alguna situación y carga que están llevando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando veamos y comprobemos que algún hermano está cayendo en una falta? Te pregunto, ¿te vas a quedar callado y vas a decir no pasa nada? ¿O vas a decir total no soy yo? ¿Qué vas a hacer? Porque si esto haces, te voy a decir algo, hermano, con todo el amor. ¿Dónde está el amor de Dios en nosotros? ¿Dónde está el amor los unos por los otros? No, más bien deberíamos ser impulsados a amar, a primeramente llevar en oración al hermano o a la hermana antes de querer corregirlo, porque dice el 4, que examinémonos nosotros y sometámonos a prueba nuestras propias obras. Quiere decir que primero vamos a evaluar nuestros propios actos y ver cómo estamos viviendo. Necesitamos hacer una retroinspección en nosotros mismos. No vaya a ser que estamos queriendo nosotros aconsejar a los demás, tratar de restaurar a los demás y la realidad que quien debe ser restaurado sea yo. Esto se convierte, hermanos, créame, por algo el Señor lo puso, en una necesidad para la iglesia, por lo cual debemos aprender a vivir en amor, llevar las cargas los unos a los otros. Yo sé, en este momento sé que están entendiendo lo que Dios está haciendo y la grandeza de vivir por la gracia, de vivir en el amor, la responsabilidad que Dios te está diciendo que tienes que hacer para darle toda la gloria a Él. Pero nada es por obligación, nada es por obligación. Quiero decirte algo, tarde que temprano algún hermano o hermana se acercarán a ti para contarte sus cargas. Hermanos, ¿sí están todos conmigo? Ayúdala, ayúdalo, préstale atención. Y es que al final, de verdad, hermanos, somos fácil de desviarnos. Préstale atención, sé intencional en darles palabras de vida, esa palabra de Dios. Ora al Señor, no te olvides de ella ni de él. Si ves que se alejó, búscalo, no seamos así. Cristo nos buscó, ustedes lo saben, Él buscó a sus ovejas perdidas, porque yo creo que, bueno, al menos yo era una oveja perdida, ¿y ustedes? Y nos buscó, se despojó a sí mismo. ¿Por qué nosotros no hacer lo mismo, hermanos? Hay hermanos que de repente dejan de llegar, hermanos que ya no están aquí, ¿y qué estamos haciendo? Tan siquiera le estamos mandando un mensajito para saber cómo está.
O hay hermanos que sí están aquí, pero vienen y se aíslan. ¿Qué hacemos? ¿Nos acercamos a ellos? ¿O es que no lo conozco? Entonces, ahora sí que entonces, cuando una persona está cargada, cuando se está aislando, cuando una persona se está yendo, cuando ya tenía tiempo, solamente hay dos opciones. ¿Cuáles crees que sea? Una, simple y sencillamente porque ya cayó en una falta. O otra, porque tiene muchas cargas. Y no puede ser que sea cargas del mismo, sino consecuencias de otras cosas. Gente que está cargada por culpa de otros. Ellos están tratando de vivir una vida en el Señor, pero otros están cometiendo actos que lo está llevando a estar cargados a ellos. Y posiblemente que haya hermanos así. De hecho, me atrevo a decir, hay hermanos así, porque el Espíritu Santo sí lo mostró, cargados, que se encuentran confundidos, que por alguna razón están llevando el peso que nadie conoce, que solamente lo conocen ellos. Pero yo te quiero decir algo, hermano, Dios sí conoce tu carga, cualquiera que sea, Dios sí la conoce. Aunque no se lo digas a nadie, Dios sí conoce tu carga. Y tienes que saber algo, hermano, en este momento, que Cristo te ama y que Cristo cuida de sus ovejas y que no estás solo. Cualquiera que sea tu situación, Él la conoce. Y si tú confías en Él, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Te va a ayudar. Solo confía en su amor. Y recuerda algo, ¿por qué confiar en su amor? Primera de Juan 4:19. ¿Sabes por qué? ¿Qué me garantiza confiar en su amor? Porque dice, nosotros le amamos a Él. Porque Él, ¿qué? ¿Cómo te amó? Dando su vida en la cruz del Calvario por nosotros. ¿No le das gracias a Dios? Dale un aplauso al Señor. Si tienen tiempo para que yo termine. Punto 3, y esos son más rápidos. Cumpliendo la ley de Cristo, compartiendo lo que recibes. Punto 3. Leemos rápido Gálatas del 6 a 8. El que es instruido en el mensaje de Dios debe, ¿qué cosa? Compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. Yo quiero decirte algo, porque este tema luego no se quiere tocar porque se malinterpreta. Pero yo quiero decirte algo, todo el consejo de Dios es bueno, todo tiene una razón de ser. Y aquí dice que el que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. 7. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno, ¿qué? Cosechará lo que haya sembrado. 8. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si qué, tendremos que, fíjate, yo quiero que veas algo. Inicia diciendo compartir y termina concluyendo la razón más importante, tener vida eterna. El versículo 6, para los falsos maestros, esos falsos maestros de la prosperidad, es una bendición para ellos. Porque lo que te dicen es, ya vieron, dice que me tienes que dar lo mejor para mí, cáiganse. O sea, eso te dicen ellos, ¿ves? ¿Sí me entienden? Para ellos es una bendición, hasta lo citan, ¿no? Y recordemos que Pablo está siendo atacado por los falsos maestros, los que decían, no, regrésate a la ley. Y para estos falsos maestros su único propósito era que no creyeran en Pablo. O sea, Pablo era como, lo voy a decir así, era como nosotros, que queremos guiarle al Espíritu de Dios, hacia la verdad, pero los otros falsos maestros eran los que solamente querían darle bajín, o sea, querían quitarle todo. Y entonces Pablo lo dice en Gálatas 4:17, rápido. Esos falsos maestros están muy ansiosos, ahí lo está diciendo Pablo, de ganarse el favor de ustedes. O sea, querían darle bajín, querían con todo, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí. Eso Pablo se dio cuenta, para que ustedes solo les presten atención a ellos. O sea, todo lo que te está diciendo Pablo es mentira. Quédate conmigo, yo acá te voy a dar, o más bien acá me vas a dar y yo no te doy nada. Estos maestros querían darle bajín a los Gálatas, pero Pablo había sido quien les había enseñado el evangelio de Cristo, el verdadero, el genuino. Y es que el evangelio es todo lo que el Señor ha ordenado. Y quien era digno, escúchame bien, quien era digno de ser ayudado y recibir honra era precisamente el apóstol
¿Qué apóstol? Ahí, hermanos. Pablo. Solo anoten esto para que lo veas en casa. 1 Corintios 9, del 9 al 14, en casa léelo. Ahí habla sobre los que se dedican a sembrar la semilla de Dios, o sea, la palabra de Dios. Y ahí habla del derecho que tienen de recibir lo bueno los pastores. Fíjense, aunque por la gracia de Dios hay muchos pastores que no están haciendo uso de ese derecho. Y gracias a Dios, lo voy a decir, nosotros tenemos un pastor así, que no está haciendo uso de ese derecho. Ni nuestro pastor ni nuestra pastora, porque es Dios mismo que los está sosteniendo. Y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, hermanos, quiero que entiendas esto. Otra manera de cumplir la ley de Cristo es honrando a nuestros pastores, a quienes nos enseñan y nos conducen al camino de Dios. Yo te pregunto algo, pero me contestas firme y fuerte. ¿Hay algo en esta vida que no hayas recibido de parte del Señor? No, todo hemos recibido de parte de Dios, ¿sí o no? Y dice el versículo 7, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Es decir, ponme atención aquí, cada vez que tú priorizas a Cristo, estás sembrando vida eterna. Para que me entiendas mejor, te voy a mencionar acciones de sembrar y de sus frutos que puedes dar. Cuando tú honras a tus pastores con lo que sea, les estás mostrando tu amor a ellos. Y lo que estás provocando ahí es que la relación oveja-pastor cada día se afiance más. Quieras o no, lo que tú haces es que les das mayor seguridad a tus pastores. Y yo aquí espero me entiendan que yo no les estoy pidiendo que le den cosas a nuestros pastores. Mi intención no es esto. Mi intención es que aprendamos a vivir en el amor y en fe. Espero haya quedado claro. Cuando ofrendas a la iglesia, cuando das tus diezmos, cuando aportas algo que necesita la iglesia, estás sembrando vida eterna. Porque cuando una persona viene a la iglesia por primera vez, aquí tenemos uno, esta persona entra, porque Dios lo trae, encuentra la casa ordenada. ¿Ya vieron cómo está la casa? Bonita, ordenada. Entra, se sienta tranquilamente, gracias a Dios, cómodamente, porque no tenemos mucho calor, y se sienta a ser alimentado por parte de Dios. ¿Sabes con qué se logra todo eso? Con lo que ustedes dan, con lo que ustedes están aportando. Con eso pagamos agua, luz, renta y muchas cosas más. Estamos sembrando para vida. Cuando los ministerios de alabanza, aquí tenemos a la alabanza, o multimedia, los maestros de iglesia infantil, cualquier servidor, compra algún instrumento, algún dispositivo o material, está sembrando vida eterna. Dilo fuerte, está sembrando. Porque cada manualidad que hacen los niños, cada sonido, cada proyección, cada alabanza, todo, hermanos, es para darle la gloria a Dios. Además que ministra nuestros corazones. Es por eso la importancia de obedecer al Espíritu de Dios y de esta manera cumplir la ley de Cristo. Pero imagínense que como creyentes no consideramos las obras de Dios, sino nada más nos las pasamos sembrando solo para la carne. ¿Qué crees que vas a cosechar? Ya, voy al último. Todo lo anterior, se dan cuenta, es un trabajo activo. ¿Sí lo viste? Es un trabajo de restaurar, es un trabajo de llevar las cargas, es un trabajo de compartir recursos. ¿Y qué creen? Todo esto es agotador. Por eso dice Gálatas 6, 9, 10. Cumplimos la ley de Cristo perseverando en hacer el bien. Último punto, me voy rápido. Dice, no nos cansemos, Gálatas 6, 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. 10. Así que, ¿qué dice, hermanos? ¿Según qué? Mira, muy importante, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de. Ok, ya lo viste, mayormente a quién,
a los familia de la fe. Mira, en este contexto que venimos trayendo, hacer el bien, y de acuerdo a lo que venimos hablando, es buscar la restauración del hermano o la hermana que ha fallado o que está en falta. Hacer el bien es orar por él o por ella, y de ser posible confrontarlo con el amor para su bien. Hacer bien es estar ahí con ellos cuando te necesitan. Es estar para la hermana que te contó o el hermano que te contó su situación difícil matrimonial. Porque luego hay personas que están a punto de separarse y vienen con una necesidad y te lo cuentan. Es estar ahí para ellos. Es aquella persona que te contó su necesidad económica. Es estar ahí para aquel que te dijo, ¿sabes qué? Es que yo no perdono. Necesitamos estar ahí. Para aquel que dice, es que me encuentro en depresión. ¿Sabes qué? Es que me encuentro en ansiedad. Hacer el bien no es saber si es culpable o no, es ser misericordiosos, porque tal vez esa carga que está llevando no es por causa de él. Es hacer el bien, es amar, hermanos. Hacer el bien es primeramente verte a ti mismo para poder ayudar a los demás. Hacer el bien es honrar a Dios con tus bienes. Traer aunque sea un producto que tenemos acá afuera. ¿Cómo se llama? ¿La ofrenda de qué? Eso es hacer el bien. Ahora, quiero que esto, si quieres, hasta lo anotes, que yo creo que ya lo sabes. Hacer el bien es hacerlo en el orden establecido. Ahí te va el orden. Si quien no está en ese orden, pídale a Dios que le ayude. ¿Cuál es el Dios establecido? ¿Cuál es el orden establecido por Dios? Primero, dice la Biblia, amarás a Dios por sobre. O sea, primero Dios. Después, a veces saben, familia. Después, iglesia. Y después, trabajo. Y después, lo que sobre. Ese es el orden de Dios. Dios, familia, iglesia, trabajo. Porque hacer el bien, ¿sabes qué, hermano? Inicia en casa. En casa es el primer lugar en donde debemos sembrar. Ahí en tu casa es donde tienes que tener tu siembra. No podemos ser candil de la calle y oscuridad. No se lo saben. Es en tu hogar donde comienzas a hacer el bien. Es en tu hogar donde comienzas a cumplir la ley de Cristo. Es ahí donde podemos practicar constantemente todos los días el fruto del Espíritu Santo. Es en tu hogar donde primero le muestras tu obediencia a Dios, porque de nada servirá toda obra que tú estés haciendo, va a quedar sin valor si tú sirves en la iglesia, pero en casa estés maltratando a tu familia. Queda sin valor. Esto mancha todo lo bueno que pudieras estar haciendo. La autenticidad comienza en casa, hermanos. Hermanos, ya acabé, tranquilos, diré. Ya voy para la conclusión. El apóstol deseaba darles a entender a los Gálatas que vivir en el Espíritu es cumplir la ley de Cristo, pero en el amor. Nadie te obliga, tú lo haces por amor. Y que esto es mucho mejor que intentar ganarse el favor de Dios por las obras de la ley. Ya hasta aquí entonces, hermanos, ya estamos a punto de terminar Gálatas. Vamos a los últimos versículos la siguiente semana, pero hasta aquí hemos visto restaurar con paciencia, con amor, con humildad. Vimos sobre la gracia, porque tenemos que amar al hermano, el autoexamen. Suena que casi nadie está calificado para restaurar al otro, porque dice, ay, hermano, me dijiste que no cumplís la ley, pero ahora tengo que hacer esto. No, no te preocupes, no es eso, no es un requisito. No es para que te paralices y diga, pues yo no voy a poder restaurar a nadie porque yo no estoy bien. No, no es para eso, sino más bien es para que hagas una autorreflexión y tú digas y hagas que todo lo que tú estás haciendo sea con buenas intenciones, o sea, en amor, que nadie te obligue, que sea todo en el amor. Recuerda que el amor pone en nosotros el deseo de hacer lo correcto, y cuando amamos no pesa nada. ¿Chire? Miren, hermanos, después de estar preparando toda la enseñanza y de ver esto,
el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Después de estar hablando sobre la restauración, realizando esta enseñanza, me puse a reflexionar un poco sobre lo que Dios ha hecho en mi vida. En mi caso, yo les comparto. Me llevó a recordar mis inicios. ¿Cuántos recuerdan sus inicios en el Evangelio? ¿Sí lo recuerdan? Me llevó a recordar mis inicios. Recuerdo que cuando el Señor me toma, me perdona, me da su amor, yo no hacía otra cosa que buscar estar en su presencia. Era lo que yo buscaba, mi primer amor. Yo no hacía otra cosa que cantar alabanzas todo el día. A mí me gusta cantar, aunque mi voz está, pero lo hago con amor para el Señor. En mis primeros inicios me la pasaba constantemente llorando. ¿Por qué lloraba? No lo sé, pero lloraba. Yo soy muy chillón también. Esto provocaba en mí, en mis inicios, el buscar compartir con los demás de su amor. O sea, yo ya todo el mundo quería convertir. ¿No te pasó? Mira, nadie convertía, ¿no? Lo hacía en las calles, salía yo a predicar, en los transportes públicos. Yo veía la necesidad de alguien y no dudaba en orar para poder ayudar. ¿Y qué creen? Dios respondía. En ocasiones no me importaba inclusive despojarme de lo que era mío para darle a los demás. Invertía tiempo en escuchar las necesidades de otro. ¿Y qué creen? Eso fue lo que me empezó a hacer sentir un poco. Yo estaba joven, era yo joven cuando hacía yo esto, y no tenía yo nada de experiencia en el Señor, pero el amor de Dios actuaba más ahí, porque era el amor que más que lo que yo pudiera saber y tener experiencia. Y es que eso es lo más importante. Cuando tú amas, Dios se manifiesta. Yo, hermanos, al menos yo tengo que reconocer que conforme pasa el tiempo, es muy difícil, es muy fácil caer en la rutina. Es muy fácil decir, no pasa nada. Ves a tu hermano en necesidad y dices, no pasa nada. ¿Sabes cuál es nuestra frase muy común? Voy a orar por ti. Y ahí se quedó todo. Es muy fácil caer ahí. Inclusive si darnos cuenta lo que estamos haciendo, que empezamos a vivir en reglas vacías y nos convertimos en legalistas y dejamos el verdadero amor. Esto le estaba pasando a los de Gálatas. El apóstol le dijo a los de Gálatas en 4:15: ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenías? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde, nos dice el Señor hoy a todos nosotros? ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenías? ¿Dónde está mi amor que les he dado? ¿Por qué han dejado de dar gracias? ¿Por qué han cerrado su mano para compartir? ¿Dónde está esa alegría con la que me servías, que me cantabas, que levantabas tus manos? ¿Qué pasó? Es mi voluntad, dice el Señor, que aprendas a llevar las cargas los unos por los otros, que no se frenen en el dar, hermanos. Y eso a mí, aquí estoy, a mí me golpeó mucho, porque somos lo que enseñamos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Dice el Señor, no olviden que son un cuerpo y que se necesitan los unos a los otros. Si un miembro sufre, todos los demás deben de dolerse, todos. Pero nada podrán hacer sin mi amor, porque solo el amor lo entrega todo sin juicio y de manera genuina, como lo hice yo por ustedes, dice el Señor. No olvides esto, iglesia, no olvides esto. Para que puedas cumplir mi ley en tu vida, estas palabras que siguen, escríbelas en tu corazón, y así se agradará mi alma.
El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, hermanos. Jamás, jamás, jamás pierde la fe, aunque veas que tu marido no quiere caminar como tú, aunque veas que tu esposa está metida en cosas. El amor jamás se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda, dice el Señor. Cierren sus ojos ahí como están. Yo deseo que aprendas a amar a mi manera. Pero hijo mío, si hoy tú te encuentras con faltas y no sabes cómo vencer, recuerda que yo vencí en la cruz del Calvario para que tú venzas el pecado a través de mí. Cuando me pusieron los clavos en mis pies, fue para inmovilizar los pies que van presurosos a hacer lo malo, para que tú te detengas. Cuando traspasaron mis manos con clavos, fue para asegurar que tus manos dejaran de hacer lo malo. Cuando me pusieron la corona de espina, era para que tus pensamientos malos fueran eliminados en mi sufrimiento, para ayudarte a vencer esos pensamientos que tienes de desánimo, de suicidio, de odio, de rencor, de inmoralidad sexual, de falta de perdón. Cuando me dieron de beber vinagre, amargó mi boca y lo deseché, ayudándote a desechar todo lo malo que hay en ti, todo lo que sale de tu boca. Así que hoy no necesitas pensar que por tus propias obras puedes agradarme. Lo que verdaderamente necesitas es creer en mí, recibir mi amor y hacer todo por amor para con los demás. Gracias, Señor. Aquí está tu pueblo, Padre. La palabra ha sido enviada. Gracias, Señor, por tanto amor. Si se ponen de pie, por favor. Gracias por enseñarme la manera, cierren sus ojos, estamos en oración, de cumplir tu ley. Gracias por enseñarme a amar, a preocuparme por quienes se encuentran alejados. Gracias por enseñarme, Señor, que debo de aprender a llevar las cargas de los unos por los otros. Les puedo pedir un favor, ¿se pueden tomar de las manos todos? No pasa nada que se unan, por favor, ¿pueden? Bueno, está bien. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Aquí está tu iglesia. Ayúdanos a seguir viviendo, Señor, en humildad, a aprender a sobrellevar las cargas los unos por los otros. Yo sé, Padre, que aquí hay muchos cargados y que nadie sabe ni conoce, que están viviendo situaciones difíciles y que no saben cómo enfrentarlo. Padre, dale de tu espíritu. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a cada uno, porque te necesitan. Son tu pueblo, son tus ovejas. Es tu iglesia, Señor, que compraste a precio de sangre. Haznos uno en ti, Señor, en amor. Llévanos a amarnos cada día más, Padre, a mostrar ese amor que tú nos diste, porque dice tu palabra: en esto conocerán que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Gracias, Padre. Limpia y perdona a aquellos que están cometiendo falta. Si hoy ellos se arrepienten y reconocen su falta, yo sé que tú los restauras. Y si alguno del que esté escuchando en este momento
sabe que está cometiendo falta y quiere pedirle perdón a algún hermano, a su propia esposa, a su propio esposo, sé valiente y hazlo. Hazlo para que Dios siga obrando en tu vida. No endurezcas tu corazón en el día del llamado. Cristo nos ama, hermanos. Gracias, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Alza tus manos y dile: alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón. No contigo, Padre, para que el mundo crea. ¿Qué cosa, hermano? Que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Dile: haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Dile al Señor: haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Unidos, unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, dile: tú nos compraste
tiendas, amándonos el corazón, uno contigo, Padre, para que el mundo crea. ¿Qué cosa, mi hermano? Dilo fuerte. Que Jesucristo es el Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti, mi Dios. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Sí, Señor. Unos en ti, Cristo. En el mismo sentir, Señor.
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra.